El entierro de mi padre fue un martes. 10 de la mañana, Cementerio Municipal de Castellón. Día nublado, como si el cielo se hubiera puesto de acuerdo para joderme un poco más. Mi madre estaba destrozada, mis hermanos igual, y yo intentaba mantener la compostura. Pero lo que más me jodía en ese momento, más que el dolor o el frío, era que Laura no estaba ahí. Mi mujer. La madre de mi hijo. Llevábamos juntos desde los 20 y pico. 11 años de matrimonio. Y no apareció. Se supone que tenía una reunión en el instituto. Que no podía librarse. Me lo dijo con esa cara seria suya, sin pestañear, como si de verdad fuera normal no acompañar a tu marido al entierro de su padre porque hay una reunión de equipo docente a la que no puedo faltar. No grité. No discutí. Me limité a asentir con la cabeza. Pero por dentro ya estaba roto. Porque eso no era normal. Ni lógico. Ni humano. Lo peor fue que Iván, nuestro hijo, también preguntó por ella. ¿Dónde está mamá?, me soltó mientras bajábamos del coche. Le mentí. Le dije que estaba en camino, que venía después. Ni siquiera me lo creí yo. Pero no podía dejar que él notara el desastre. Cuando volví a casa esa tarde, Laura ya estaba allí. En pijama, viendo una serie como si nada. El café recién hecho, el salón recogido. Como si hubiera estado en casa todo el día. ¿Qué tal fue?, me preguntó, sin apartar la mirada de la pantalla. Me quedé de pie en la puerta del salón mirándola. Quería decirle de todo. Preguntarle si se le había muerto algo por dentro. Pero no dije nada. Solo asentí. Bien, mentí, y me fui a la cocina a servirme un whisky. Y es que ese fue el primer día que algo dentro de mí se rompió de verdad. No fue la primera vez que Laura actuaba raro. Pero fue la primera vez que me di cuenta de que yo ya no era su prioridad. Y tampoco su pareja. Yo era algo que estaba ahí. Un mueble. Un trámite. A lo largo de esa semana, Laura siguió como si nada. Yo estaba de luto, arrastrándome emocionalmente, y ella parecía más ligera. Más suelta. Incluso contenta. Se arreglaba más, salía antes de lo habitual por las mañanas. Decía que estaba yendo a correr, pero volvía maquillada. ¿Quién coño vuelve maquillada de correr? No sé. Igual era paranoia mía. O eso pensaba yo en ese momento. Hasta que llegó el sábado. Ese sábado había una cena familiar en casa de mi hermano. Laura dijo que no se encontraba bien. Que tenía dolor de cabeza y prefería quedarse en casa viendo una peli con Iván. A mí me pareció bien. Necesitaba un poco de aire. Estar con los míos, tomarme unas cervezas, desconectar de la tensión. Así que me fui. Volví a casa cerca de la 1 de la mañana. Entré sin hacer ruido. No por nada, simplemente por costumbre. Cuando cerré la puerta y pasé por el pasillo, escuché algo que me paró en seco. Una risa. De hombre. Desde el salón. No me lo esperaba. Me congelé. Pensé que podía ser la tele. Que Iván se había quedado viendo algo con ella. Pero al acercarme, vi que la luz estaba apagada. Silencio. Me acerqué más. Entonces la puerta del salón se abrió de golpe, y Laura salió con cara de susto. Llevaba un camisón que no le había visto en años. Transparente, ajustado. Ese que se había comprado para nuestro aniversario número 5 y que luego dijo que no le gustaba. No alcancé a decir nada. Ella solo soltó, no es lo que piensas. Y ahí fue donde todo comenzó. Cuando Laura salió del salón con ese camisón que llevaba años guardado en un cajón, la casa entera se quedó en silencio.
Un silencio espeso que me hizo avanzar lentamente hacia ella sin tener claro qué estaba pasando ni cómo debía reaccionar, pero con la certeza absoluta de que aquella noche no iba a olvidarse nunca. Ella estaba rígida, con una expresión que mezclaba miedo, sorpresa y un punto de desafío que no supe interpretar en ese momento, pero que me hizo sentir que estaba a punto de escuchar algo que me iba a partir en dos. Antes de que pudiera preguntar nada escuché un golpe seco dentro del salón, algo parecido a un objeto chocando contra la mesa, y entonces di un paso hacia la puerta para ver quién estaba allí, aunque en el fondo mi cuerpo entero esperaba no encontrar a nadie, como si pudiera borrar lo que había escuchado simplemente no enfrentándome a ello. El que salió fue Iván, medio dormido, arrastrando la manta que había estado usando en el sofá. Lo primero que sentí fue alivio, un alivio inmediato pero que duró apenas un segundo, porque lo siguiente que pensé fue que yo sí había escuchado una risa de hombre, y mi hijo no sonaba así que no sabía si Laura había logrado hacer que él hiciera algún ruido para confundirme o si había alguien escondido en alguna parte del salón. Cuando Iván se frotó los ojos y preguntó qué pasaba, Laura se puso delante de él demasiado rápido, como si quisiera bloquearme el paso antes de que pudiera mirar dentro, y lo abrazó por los hombros con una naturalidad que me pareció forzada. Me dijo que el niño se había quedado dormido con una peli y que ese ruido sería la tablet cayéndose al suelo, pero yo sabía perfectamente que aquello no era una tablet porque ninguna tablet del mundo tiene una risa de hombre incorporada. Le pedí a Iván que fuera a su habitación, que yo lo acostaría después, y Laura insistió en que ella lo llevaría porque ya estaba medio dormido, así que se lo llevó casi arrastrándolo mientras yo entraba en el salón sin pedir permiso. La habitación estaba ordenada, demasiado ordenada para haber tenido a un niño dormido ahí, la manta doblada, los cojines bien puestos, la mesa impecable, y ninguna tablet en el suelo. No había nadie, pero la ventana que daba al patio interior estaba entreabierta, lo justo para que alguien desesperado y delgado pudiera colarse o salir por ahí. La cerré sin decir nada y me quedé mirando el cristal un momento, intentando que mi respiración no se acelerara. Cuando Laura volvió, yo seguía en mitad del salón sin moverme. No tenía un plan, ni un discurso preparado, ni una idea clara de qué preguntar. Solo tenía dentro un montón de sospechas que no sabía ordenar y un cansancio emocional que venía arrastrando desde el entierro de mi padre. Ella entró despacio, como midiendo cada paso, y se quedó a unos 2 metros de mí, sin acercarse demasiado. No sé si era porque le daba miedo que me enfadara o porque estaba calculando cómo salir de aquella situación sin decir nada que pudiera incriminarla más de la cuenta. Lo que sí sé es que fue la primera vez en mi vida que la miré y tuve la sensación clara de que no la conocía. Le dije que había escuchado a alguien, que no me inventaba cosas, que no estaba bebido ni confundido, y que si quería evitar que aquello se volviera un infierno tenía que decirme la verdad de una vez. Laura negó rápido, como si lo tuviera ensayado. No había nadie más aquí, Rubén, ¿qué dices?, soltó con esa voz suya que se volvía más aguda cuando mentía. Yo no soy precisamente un experto en detectar engaños, pero después de tantos años juntos sé perfectamente cuando se le tensa la mandíbula, cuando parpadea demasiado y cuando aprieta los brazos contra el cuerpo para parecer más creíble. En ese momento hacía las 3 cosas a la vez. Insistí, esta vez con más fuerza. Le dije que no era idiota, que no era casual que no hubiera venido al entierro de mi padre, que llevaba semanas actuando raro, que nada cuadraba. En cuanto mencioné lo del entierro, hizo un gesto como de fastidio, como si sacarle el tema le molestara más que todo lo demás. Me dijo que me estaba obsesionando, que desde que murió mi padre veía fantasmas por todas partes y que le estaba cargando a ella un peso que no le correspondía. Ahí fue cuando me calenté, no porque gritara ni porque me entrara rabia, sino porque me di cuenta de que estaba intentando girar la historia para hacerme sentir culpable, como si su ausencia, sus cambios, sus mentiras, sus salidas raras y su camisón repentino fueran fallos míos y no suyos. Le dije que no cambiara de tema,
que no se trataba de mi padre, ni de mi estado emocional, ni de mis supuestas paranoias, sino del simple hecho de que yo había escuchado a un hombre dentro de mi casa. Ella repitió que no había nadie, esta vez más despacio, como si esperara que yo cediera. Pero yo no iba a ceder. Así que volví a mirar hacia la ventana y le pregunté por qué estaba abierta si supuestamente era una noche tranquila de películas con Iván y un dolor de cabeza que no le había permitido venir conmigo a la cena familiar. Ella dijo que la había abierto para que entrara aire porque hacía calor. No hacía calor. Íbamos todos con chaqueta esa noche. Intenté no gritar, aunque la tensión me estaba recorriendo entero. Le dije que dejara de inventarse excusas, que yo ya no era el mismo pardillo de antes, que no pensara que era tan estúpido como para creer que un profesor de secundaria necesita ponerse lencería para ver una película con su hijo, y que si tenía algo que decir tenía que ser ya porque no pensaba pasar otra noche entera mirándola mientras fingía que todo iba bien. En ese momento Laura cambió completamente de actitud, como si se hubiera resignado a que no iba a convencerme con la versión tranquila. Se cruzó de brazos y me soltó que últimamente la estaba controlando demasiado, que estaba encima de ella más de lo normal, que se sentía vigilada y que eso la agobiaba. Yo no sabía si reírme o estamparle un cojín en la cara. Controlarla. Yo, que llevaba meses tragando sus excusas sin decir una palabra. Yo, que le creía todo. Yo, que la defendía cuando mi madre insinuaba cosas. Me quedé mirándola y solo pude decirle que la única persona que parecía tener algo que esconder era ella. Ella se enfadó. Y cuando se enfadaba de verdad solía decir lo primero que se le pasaba por la cabeza, sin filtro. Me soltó que yo estaba insoportable desde hacía semanas, que no soportaba verme tan apagado, que entre mi padre, el trabajo y mi carácter últimamente le costaba estar conmigo. Eso no tenía nada que ver con la conversación, pero aún así dolió. Yo seguía intentando comprender en qué momento habíamos llegado a ese punto y por qué estaba sintiendo que vivía con una desconocida. Le pregunté directamente si había alguien. Sin rodeos. Si había alguien en su vida. Si había alguien que la hacía salir de casa perfumada y volver maquillada después de supuestas carreras matutinas. Ella se quedó callada unos 5 segundos. Miró al suelo primero, luego al pasillo, y finalmente volvió a mirarme a mí. Y lo peor fue que no respondió. No dijo no, que era lo único que tenía que decir. Solo me soltó un Rubén, no voy a aguantar este tipo de interrogatorios, como si eso fuera una respuesta válida. Yo sentí un golpe en el pecho, porque ese silencio decía más que cualquier palabra. Me acerqué a la ventana y toqué el marco. Estaba frío, pero no frío normal, sino el frío de alguien que la había abierto hacía poco desde fuera o hacia afuera. Le pregunté si había entrado o salido alguien por ahí. Ella dijo que eso era absurdo, que vivo en una película, que nadie va saltando por ventanas interiores. Yo sabía que era perfectamente posible porque justo debajo hay un pequeño balcón comunitario donde puede caer cualquiera que se cuelgue desde el marco. No era cómodo, pero era posible, y sobre todo era posible para alguien desesperado por salir sin ser visto. Le dije que fuera honesta. Que dijera la verdad. Que una sola verdad era suficiente para que yo supiera cómo continuar mi vida. Ella respiró hondo, se tocó la frente como si tuviera un dolor repentino y me soltó que sí, que había estado con alguien, pero que no era lo que yo estaba pensando, que no era serio, que no era un romance, que no era algo emocional, que solo había sido un error puntual. Fue la primera vez que la escuché admitir algo que yo llevaba semanas sintiendo, y aún así la forma en la que lo dijo me cayó como un golpe seco en el estómago. No lloró, no se vino abajo, no pidió perdón. Solo lo dijo como quien admite haber llegado tarde al trabajo. Yo me quedé inmóvil. Le pregunté con quién, cuándo, dónde.
Ella dijo que no quería entrar en detalles porque no era importante, que lo único importante era que había terminado, que no pasaría otra vez y que ella quería que estuviéramos bien. Esa frase fue la que me encendió. No es importante, repetí en voz alta, y Laura intentó calmarme diciendo que estaba reaccionando de forma exagerada. Le pedí que me dijera si esa persona había estado en mi casa esa noche, si era él la risa que escuché, si era él quien había salido por la ventana. Ella negó otra vez, pero su voz tembló, apenas, pero lo noté. Me quedé ahí, con esos datos a medias, con la admisión mínima, con una verdad recortada, sintiendo que algo dentro de mí se hundía como si estuviera recibiendo una noticia que ya sabía pero que duele igual. Esa noche no dormimos en la misma habitación. Ella se quedó en la nuestra, yo bajé al sofá con la sensación de que mi vida entera estaba a punto de cambiar de forma irreversible, aunque todavía no sabía cómo ni cuándo. Pasé horas mirando el techo, escuchando cualquier ruido mínimo, repasando la escena una y otra vez, intentando encajar las piezas que ella se empeñaba en dejar incompletas. Y lo peor es que incluso sin decirme su nombre, sin contarme dónde ni cuándo, supe que aquello no había sido un error puntual, y que lo que había pasado esa noche era solo la punta del iceberg. Cuando amaneció, ya tenía claro que iba a descubrir la totalidad, y que ella no iba a poder esconderse detrás de excusas una vez más. A la mañana siguiente me desperté en el sofá con el cuello rígido, la espalda destrozada y la sensación de que había pasado una noche entera dentro de mi propia cabeza sin lograr ordenar nada. El salón estaba en silencio y la luz que entraba por la ventana me recordó que, aunque yo sintiera que la noche había durado una semana, el mundo seguía avanzando con normalidad. Me levanté despacio y preparé un café mientras escuchaba de fondo el ruido leve de la ducha arriba, lo que significaba que Laura se había despertado y estaba empezando su día como si lo de anoche no hubiera ocurrido, como si no hubiera confesado que había estado con otro, como si nada hubiera explotado entre nosotros, y eso me provocó una mezcla de indignación y energía tensa que me recorrió el cuerpo entero mientras intentaba que el café no se derramara de las manos. Me quedé en la cocina unos minutos, escuchando los pasos de ella por el pasillo, escuchando cómo abría cajones y puertas y cómo se movía con esa frialdad que demostraba que para ella la rutina era más cómoda que afrontar la conversación que yo sabía que estaba pendiente. Cuando bajó a la planta de abajo, lo hizo evitando mirarme directamente. Llevaba el pelo húmedo recogido en una pinza y un jersey gris que usaba cuando quería transmitir la apariencia de que estaba tranquila. Me dijo buenos días con una voz que no combinaba con lo que había confesado anoche, y yo respondí solo con un asentimiento porque en ese momento no quería fingir que la normalidad estaba disponible para los dos. Le ofrecí café y dijo que ya había tomado uno arriba, lo cual era mentira porque nunca lo hacía antes de bajar, pero ese detalle ya no tenía importancia comparado con el resto. Me apoyé en la encimera y la miré directamente, sin ninguna intención de dejar pasar la tensión como si pudiéramos saltarnos esa conversación. Le pedí que se sentara, que teníamos que hablar, que no podíamos hacer como si lo de anoche hubiera sido un malentendido porque no lo fue, que había admitido que estuvo con alguien y que esa admisión no era una frase que se dejara colgando en el aire sin consecuencias. Ella se acercó a la mesa lentamente y se sentó en una de las sillas, cruzando los brazos de forma automática. Me soltó un Rubén, no quiero discutir otra vez y esa frase me encendió de nuevo, porque no era una discusión cualquiera, era el principio de algo que podía destruirlo todo, y ella parecía más preocupada por no perder su serenidad que por reparar el daño real. Le dije que no quería discutir, que discutir es cuando dos personas se enfadan por algo cotidiano, pero que esto no era cotidiano ni se iba a resolver mirando al suelo y diciendo que no había que dramatizar. Le pedí que me dijera la verdad completa, que dejara de dar vueltas, que dejara de ocultar partes, que dejara de actuar como si yo estuviera exagerando, porque si había algo que yo merecía después de 11 años de matrimonio era que me hablara sin esconder nada. Ella respiró hondo y dijo que no iba a decir nombres. Que eso solo lo haría más difícil.
que no quería que yo buscara a nadie ni que se creara un problema en su trabajo. Yo ni siquiera sabía si la persona trabajaba con ella, pero esa frase me confirmó algo que hasta ese momento era solo una sospecha, que estaba relacionado con el instituto. Le dije que no pensaba ir a buscar a nadie, que no soy alguien que vaya a montar un escándalo en un centro de trabajo, que no me interesa humillar a nadie, que lo único que necesitaba era saber con quién me estaba comparando durante semanas sin darme cuenta. Ella negó con la cabeza, dijo que yo no entendería la situación, que no tenía sentido entrar en detalles. Cuando escuché esa frase sentí un golpe dentro del pecho porque no se trataba de entender su situación, se trataba de entender la mía, de entender por qué había dejado de ser su prioridad, por qué había dejado de querer que yo estuviera ahí, por qué se había convertido en alguien que mentía con una facilidad que hasta ese momento no le conocía. Me acerqué un poco más a la mesa y le dije que no pensaba dejar el tema, que yo no funciono viviendo entre medias verdades, que si ella quería que yo siguiera en esta casa tenía que hablar claro. Ella levantó la cara por primera vez y su expresión cambió a una mezcla de miedo y rabia contenida, una mezcla que me hizo pensar que estaba luchando internamente entre seguir protegiendo su historia o soltar algo que no quería decir. Me miró fijamente y soltó un no fue una relación con un tono que buscaba cerrar la conversación. Yo insistí, le dije que estaba bien, que podía no ser una relación, que podía haber sido un encuentro puntual como ella decía, pero que yo necesitaba entender por qué, y necesitaba entender quién era la persona que estuvo en mi casa, o quien estuvo en su vida aunque no hubiera entrado físicamente. Ahí fue cuando la conversación dejó de ser contenida y empezó a hacerse más cruda. Laura golpeó la mesa con la palma abierta, no con violencia física sino con frustración. Me dijo que estaba cansada de sentirse juzgada, que la trataba como si fuera una adolescente que había cometido una irresponsabilidad, que yo no entendía que ella llevaba meses sintiéndose sola, que yo había estado distante, que estaba siempre cansado, siempre hundido, siempre apagado, que ella necesitaba algo que la hiciera sentir viva. Me quedé en silencio después de escuchar eso porque no sabía si responder desde el dolor o desde la claridad. Le dije que sí, que había estado cansado, que mi padre acababa de morir, que la carga emocional que yo llevaba encima era evidente, pero que en ningún momento dejé de estar presente, que en ningún momento dejé de ser su pareja, que nunca le falté ni le ignoré, que no hubo un solo día en que fui injusto con ella, y sin embargo ella había decidido que su respuesta a mi dolor era buscar compañía fuera. Ella me miró con los ojos brillantes pero sin llorar. Nunca lloraba cuando estaba atrapada, solo cuando estaba triste, y ahí no estaba triste sino atrapada. Dijo que no había sido una decisión fría, que simplemente ocurrió, que se había sentido comprendida por alguien, que hablar con esa persona le había resultado fácil, que había empezado como algo inofensivo, que se había dejado llevar, que se equivocó. Le dije que lo inofensivo no se esconde, que lo inofensivo no entra por ventanas, que lo inofensivo no se niega varias veces antes de admitirlo. Y ahí, finalmente, soltó algo más concreto. Dijo que no fue una historia larga, que fueron encuentros esporádicos, que no sabía cómo frenarlo en su momento, que le daba vergüenza contármelo porque todo empezó en una época donde ella estaba saturada con el trabajo y yo con la enfermedad de mi padre, que ambos estábamos en líneas paralelas, y que ese hueco emocional que se formó entre los dos fue el espacio que aprovechó esa otra persona para acercarse. Le pregunté si esa persona era del instituto y no respondió, pero su silencio fue tan evidente que no hizo falta más. Para mí ese era el punto de inflexión que separaba el caos de la claridad. A partir de ahí la conversación se volvió menos defensiva y más directa. Ella reconoció que la persona la había acompañado emocionalmente durante un tiempo, que todo había escalado hasta el plano físico, que no estaba orgullosa, que no lo había planificado, pero que ya estaba terminado. Yo no sabía si creerle. No por desconfianza ciega, sino porque el comportamiento de la noche anterior había demostrado que todavía había algo activo, algo presente, algo que se escondía literalmente en la oscuridad de mi salón.
Entonces decidí endurecer el tono, no con gritos, sino con precisión. Le dije que quería saber si había sido en la risa que escuché, si estaba en la casa, si salió por la ventana. Ella negó una vez más, pero la negación fue más débil, como si estuviera agotada o como si supiera que de todos modos yo no iba a creerla. Le dije que no pensaba dejar ese punto sin resolver, que aunque ella siguiera negándolo, yo iba a averiguar quién era, y que lo iba a hacer sin hacer ruido, sin escándalos, sin crisis, pero que lo iba a hacer porque era mi derecho entender qué tipo de persona había cruzado la puerta de mi intimidad. Laura me pidió que no hiciera nada, que no buscara a nadie, que no vigilara nada, que me centrara en sanar y que ella se centraría en recuperar mi confianza. Yo le dije que la confianza no se recupera con promesas vacías, que se recupera con hechos, y que el primer hecho concreto que yo esperaba era la verdad completa. Ella bajó la mirada y ahí supe que no iba a darme esa verdad de forma voluntaria. Y en ese momento tomé una decisión que cambió el rumbo de todo lo que vino después. No le dije exactamente cuál era, pero quedó claro que iba a tomar control de una situación que se había escapado de mis manos y que no iba a permitir que siguiera manejando la información a su antojo. Laura se quedó sentada, sin saber si estaba perdiéndome o si yo estaba empezando a ganar claridad. Yo solo sabía que el descubrimiento estaba cerca y que esa revelación iba a abrir la puerta a una confrontación que ninguno de los dos iba a poder evitar. La decisión que tomé aquella mañana no fue impulsiva ni emocional, aunque por dentro estuviera lleno de rabia y confusión, fue una decisión consciente y medida, algo que llevaba tiempo necesitando hacer sin saberlo, y que finalmente se volvió inevitable después de que Laura admitiera lo que había admitido. No se lo dije a ella porque no quería darle tiempo ni espacio para preparar ninguna defensa, ni para anticiparse, ni para manipular lo que yo pudiera descubrir. Tenía claro que si quería saber la verdad completa no podía depender de sus palabras, porque sus palabras iban siempre en función de lo que le convenía admitir en cada momento, no en función de la transparencia que yo necesitaba. Así que lo primero que hice fue salir de casa en cuanto terminé de desayunar, sin darle explicaciones, solo diciéndole que necesitaba aire y que hablaríamos más tarde. Ella me preguntó a dónde iba, con una inquietud que no había mostrado antes, pero no respondí. Cerré la puerta y me fui. Caminé unos 10 minutos hacia el parque donde siempre llevo a Iván a montar en bici los fines de semana. Necesitaba sentarme en un banco y pensar con claridad. Durante meses había acumulado sospechas pequeñas que no parecían tener importancia individualmente, pero que juntas formaban un patrón evidente, sus salidas más frecuentes, su forma de arreglarse, su manera de retirarse temprano por las noches, su frialdad cuando yo intentaba hablar, su falta de interés en mi vida en general, la distancia física y emocional, la ausencia en el entierro de mi padre, su nerviosismo cuando yo la miraba demasiado tiempo, la forma en que se ofendía cada vez que yo preguntaba algo que requería una explicación. Todo estaba ahí, solo que yo no había querido verlo. Ahora no tenía excusa. Empecé a pensar quién podría ser la persona que había entrado en mi vida sin yo saberlo. No tenía sentido que fuera alguien desconocido, porque Laura no era de ir a bares o a sitios donde pudiera conocer a extraños, y tampoco hacía actividades fuera del trabajo que la pusieran en contacto con gente nueva. Sus amistades eran siempre las mismas. Sus rutinas también. Y como ya había sospechado anoche, lo más probable era que el tipo estuviera en el instituto donde trabajaba. Esa posibilidad me dio una mezcla de asco y claridad, porque significaba que todo se movía delante de mí sin que yo supiera nada, y que su entorno habitual era el que le estaba dando espacio para engañarme. Decidí empezar por lo obvio. Fui caminando hasta el instituto. No tenía intención de armar un espectáculo ni de buscarlo directamente, pero necesitaba ver el ambiente, observar, entender con mis propios ojos. Al llegar, me quedé en la acera de enfrente, apoyado en una farola, mirando la entrada. Eran casi las 11 de la mañana y varios profesores estaban entrando o saliendo.
Algunos se saludaban, otros llevaban carpetas, otros hablaban por el móvil. Reconocí a 2 de ellos porque Laura me había hablado de ellos en alguna ocasión, aunque en ese momento no recordaba sus nombres. No buscaba a nadie concreto, solo buscaba señales, un comportamiento extraño, un rostro familiar, cualquier detalle que encajara con la persona que Laura había dejado entrar en nuestra relación. Después de unos minutos, apareció un hombre de unos 40 años, pelo oscuro, gafas rectangulares, una carpeta en la mano y una expresión seria. Algo en su forma de caminar me hizo fijarme en él. No sabría explicar qué. Puede que fuera la seguridad con la que se movía o la manera en que 2 profesoras lo saludaron sonriendo más de la cuenta. Observé cómo hablaba con ellas unos segundos y luego se marchaba hacia el patio interior. Busqué en mi memoria si Laura me lo había mencionado en alguna ocasión, pero no recordé nada. Aún así, no podía descartar que fuera uno de los candidatos. Continué observando durante casi media hora. Entraba gente nueva, salían otros, algunos parecían preocupados, otros relajados, otros acelerados. Me sentía extraño, como si mi vida se hubiera detenido mientras el resto del mundo seguía su curso. En un momento dado pensé que tal vez estaba siendo ridículo, que no iba a descubrir nada quedándome ahí plantado, pero al mismo tiempo sabía que esa búsqueda, por absurda que pareciera, era el principio de algo que necesitaba hacer para recuperar un mínimo de control. Cuando me cansé de mirar sin obtener nada concreto, me dirigí a un café cercano. Me senté, pedí otro café aunque ya había tomado uno en casa, y saqué una libreta vieja que llevaba en la mochila. Empecé a escribir nombres, detalles, momentos, frases que Laura había dicho en las últimas semanas que ahora cobraban un sentido distinto. Era como hacer una lista de pistas, y aunque me sentía patético escribiendo todo eso, también era la única forma de poner orden en lo que tenía delante. Anoté todo lo que recordaba de la noche anterior, el camisón, la ventana abierta, la risa, la excusa del dolor de cabeza, las veces que ella había salido con la excusa de correr y había vuelto demasiado arreglada para haber estado sudando. Cuanto más escribía, más evidente era que esto no era un error puntual, como ella había insistido, sino algo mantenido en el tiempo. Mientras hacía esta recopilación mental, decidí que el siguiente paso era hablar con Cristina, la hermana de Laura. No porque esperara que ella me dijera la verdad directamente, sino porque Cristina siempre ha sido de hablar demasiado, y aunque fuera sin querer, podía soltar algo que me diera información. No quería llamar por teléfono porque necesitaba ver su cara, así que pagué el café y me dirigí a su casa, que quedaba a unos 15 minutos andando. El trayecto se me hizo largo porque iba repasando mentalmente lo que le diría. No quería que sospechara que yo estaba buscando información, no quería que se pusiera a la defensiva, pero tampoco quería ser suave porque el tiempo de la suavidad ya había pasado. Cuando llegué, toqué el timbre y abrió casi al instante. Cristina siempre había sido amable conmigo, incluso cariñosa, y ese día me recibió igual, con una sonrisa que desapareció en cuanto vio mi cara. Me preguntó si estaba bien y le dije que necesitaba hablar un momento. Me hizo pasar al salón y se sentó frente a mí. Le dije que Laura y yo habíamos tenido una discusión fuerte y que quería entender si ella había notado algo raro últimamente. Cristina me miró con cautela, como si supiera algo pero no quisiera ser ella quien lo dijera. Negó con la cabeza y dijo que Laura llevaba semanas más distante, que estaba más nerviosa de lo normal, que había comentado que el ambiente en el trabajo estaba tenso, pero que no sabía nada concreto. Yo sabía que Laura siempre se llevaba bien con su hermana y que si realmente hubiera tenido un secreto grande, Cristina lo sabría o al menos habría notado más cosas. Le pregunté si Laura había mencionado a alguien nuevo en su vida, algún compañero, alguna amistad reciente, cualquier persona que se hubiera vuelto más frecuente en sus conversaciones. Cristina se movió incómoda en la silla.
Dijo que Laura llevaba un tiempo hablando mucho del jefe de departamento, un tal Sergio, que era nuevo desde hacía pocos meses, que al parecer se llevaba muy bien con él, que habían coincidido en varios proyectos, que incluso le había dicho que por fin había alguien en el instituto que entendía su forma de trabajar. Al escuchar ese nombre sentí una punzada en el estómago. Sergio. No sonaba familiar, no recordaba haber oído ese nombre antes, y que fuera nuevo encajaba demasiado bien con el tipo de cambios que había tenido Laura. Le pregunté si sabía cómo era físicamente. Cristina dijo que no lo había visto nunca, pero que según Laura era un hombre bastante serio, profesional, exigente, de unos 40 años, que había llegado con ganas de reorganizar todo el departamento. Esa descripción coincidía demasiado con el tipo que había visto entrar en el instituto hacía unas horas. No podía asegurarlo, pero el encaje era demasiado claro como para ignorarlo. Agradecí a Cristina la conversación y me fui sin decirle nada más. No quería involucrarla. No quería que Laura pensara que yo estaba hablando con su familia. Cuando salí del edificio, sentí una mezcla de ansiedad y confirmación. No tenía pruebas definitivas, pero tenía un nombre, un contexto, una descripción que coincidía con lo que había visto, y una sensación interna que me decía que estaba en el camino correcto. Regresé a casa sin saber qué iba a encontrar. Laura estaba en la cocina preparando algo para comer. Me miró cuando entré, esperando quizás que yo estuviera más calmado. No dije nada hasta que me puse frente a ella. Le pregunté directamente si Sergio era la persona. Su reacción fue inmediata, se tensó de una forma que nunca había visto en ella. No respondió. Intentó darse la vuelta para seguir cortando verduras, pero la sujeté del brazo suavemente y repetí la pregunta. Esta vez dijo que no, pero su no sonó igual que los anteriores. Sonó más torpe, más inseguro, más improvisado. Le dije que no tenía sentido seguir mintiendo, que ya sabía que era él o que al menos él estaba implicado de alguna manera, que no tenía caso seguir estirando algo que ya estaba roto. Ella volvió a decir que no era él, pero no me miró a los ojos mientras lo decía. Y en ese momento comprendí que aunque siguiera negándolo, ya no tenía poder sobre mi búsqueda. Yo iba a llegar al final con o sin su cooperación. A partir de ese momento me propuse dejar de esperar respuestas y empezar a construirlas por mi cuenta, sin la ayuda de Laura, sin depender de su voluntad de contarme verdades a medias, sin darle la oportunidad de seguir manipulando la situación con silencios y negaciones que ya no tenían ningún efecto. Aquella tarde no hablamos más. Comimos en silencio, sentados frente a frente, como dos desconocidos que compartían mesa solo por compromiso, sin mirarse, sin tocarse, sin cruzar palabras más allá de lo estrictamente necesario. Yo pensaba en cada detalle de las últimas horas, en el nombre de Sergio, en la reacción de Laura, en el instituto, en el hombre con gafas, en las pistas acumuladas, en las mentiras solapadas que se disfrazaban de rutina. Ella, por su parte, no dijo nada, pero se notaba que estaba tensa, que sabía que ya no podía controlar lo que venía, que yo no estaba dispuesto a conformarme con lo poco que me había soltado. Cuando terminamos de comer, me encerré en mi despacho con la excusa de avanzar en un trabajo atrasado, pero en realidad pasé las siguientes 3 horas revisando todo lo que tenía a mi alcance. Empecé por las redes sociales, algo que nunca había hecho porque hasta entonces había confiado en ella. Busqué a Sergio. No tenía el apellido completo, pero lo encontré fácilmente usando los filtros por localidad y profesión. Apareció en LinkedIn como jefe del departamento de lengua en el Instituto de Laura desde hacía 9 meses. La foto coincidía exactamente con el hombre que había visto en la puerta esa misma mañana. Lo reconocí al instante. Cabello oscuro, expresión seria, gafas rectangulares, exactamente como lo había descrito Cristina. Seguí investigando y encontré su perfil de Instagram, aunque estaba privado. No tenía fotos públicas,
pero entre los pocos seguidores aparecía Laura, con su nombre completo. Al entrar al perfil de Laura, que sí era público, noté que había dado me gusta en varias publicaciones de Sergio, casi todas relacionadas con actividades del instituto, excursiones, jornadas pedagógicas, reuniones de equipo. No eran pruebas, pero sí señales evidentes de cercanía. Luego busqué en sus contactos de WhatsApp. No me gusta revisar el móvil de nadie, pero ya habíamos superado esa barrera desde el momento en que me confesó haber estado con otro. No encontré a ningún Sergio, pero había varios contactos sin nombre, solo números. Uno de ellos tenía muchos mensajes eliminados. El historial estaba vacío, pero la frecuencia de comunicación era alta. Me fijé que esa persona solía escribir en horarios que coincidían con sus descansos en el instituto y por las noches, cuando yo ya estaba dormido. Guardé el número y lo busqué en la agenda de mi móvil para ver si tenía alguna coincidencia con nombres anteriores que hubiera visto. Nada. Totalmente nuevo. Intenté recuperar los mensajes eliminados usando una app de respaldo, pero ella tenía las copias de seguridad desactivadas. Parecía que se había preocupado por borrar cualquier rastro que pudiera delatarla. Aún así, la cantidad de mensajes eliminados y la hora de los mismos hablaban por sí solos. Tenía claro que era él. Ya no necesitaba una confesión para saberlo. Lo siguiente era decidir qué iba a hacer con esa información. No quería ir al instituto a encararlo porque eso iba a provocar un escándalo que no me interesaba. No quería que Iván se enterara, no quería que los vecinos hablaran, no quería un espectáculo público. Quería algo más personal, más directo, más eficaz. Algo que dejara claro que yo no era un imbécil que podía ser engañado sin consecuencias. Así que esa noche, después de que Laura se acostara fingiendo estar cansada, salí de casa con una excusa simple: tenía una reunión por videollamada con un cliente que no podía posponer. Ella no dijo nada, asintió con esa cara de que todo estaba bien, de que las cosas se habían calmado. Me llevé el coche y fui hasta el instituto. Aparqué a 2 calles de distancia, en una esquina donde podía ver bien la entrada sin que nadie me viera a mí. Me quedé dentro del coche con las luces apagadas, esperando a que se encendieran las primeras luces del edificio, a que los profesores empezaran a llegar. No sabía exactamente a qué hora entraba Sergio, pero tenía tiempo y paciencia. Pasaron unos 20 minutos hasta que lo vi aparecer. Mismo abrigo, misma mochila negra, misma cara de quien no tiene nada que esconder. Caminaba con seguridad, sin mirar a los lados. Lo seguí con la mirada hasta que entró al edificio. No bajé del coche. No fui a buscarlo. No era el momento. Solo necesitaba confirmar una vez más que él era el tipo que estaba metido en mi casa, en mi vida, en mi cama, aunque no literalmente, y que Laura seguía intentando proteger. Me quedé una hora más observando. No había necesidad de hacer nada más esa mañana. Ya tenía claro lo que iba a hacer. Volví a casa antes de que Laura despertara. Me metí en la ducha y mientras el agua caía sobre mí repasé el plan que venía preparando mentalmente desde la noche anterior. No iba a dejarlo pasar. No era cuestión de venganza irracional ni de violencia. Era cuestión de justicia personal. De dejar claro que no iba a quedarme sentado viendo cómo mi matrimonio se convertía en una farsa sin hacer nada. Así que decidí que lo primero sería hablar con Iván. No pensaba meterlo en el centro del conflicto, pero necesitaba preparar el terreno para lo que venía. Él no tenía culpa de nada, pero su vida también iba a cambiar. Cuando Iván bajó a desayunar, me senté con él en la cocina. Le pregunté cómo estaba, cómo iban las cosas en el cole, si había notado algo raro últimamente. Me dijo que mamá estaba más seria que antes, que no jugaba tanto con él por las tardes, que se quedaba mucho tiempo en el móvil. No entré en detalles, solo le dije que a veces los adultos también pasan por momentos complicados y que si algún día cambiábamos la rutina en casa,
No sería culpa suya. Asintió, un poco confundido, pero confiado en mí. Me abrazó y me pidió que no me enfadara con mamá. No supe qué responder. Más tarde, cuando Laura volvió del instituto, actué como si todo estuviera bien. Hice la cena, hablé de temas banales, le pregunté por Iván, fingí normalidad, pero por dentro estaba preparando cada paso. Esa noche, mientras ella dormía, recopilé todos los correos y archivos personales míos que estaban en el ordenador familiar. Cambié mis contraseñas, eliminé accesos compartidos, guardé documentos importantes en un USB. No iba a permitir que, cuando llegara el momento de la separación, ella tuviera acceso a mi información, a mis cuentas, a mis movimientos. A la mañana siguiente llamé a un abogado especializado en divorcios. Le pedí una cita urgente. Me la dio para el lunes siguiente. No pensaba iniciar el proceso sin tener todo claro, pero necesitaba estar listo. Hablé también con el banco, revisé el estado de la hipoteca, de las cuentas conjuntas, de los ahorros. Empecé a planificar el reparto de bienes, no porque quisiera arrasar con todo, sino porque no pensaba quedarme con las manos vacías después de haber mantenido esta casa y esta familia durante años. A lo largo del fin de semana, Laura notó mi cambio. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Que necesitaba espacio. Que estaba cansado. No volvió a insistir. Seguía creyendo que podía mantener el control con su silencio, pero no entendía que yo ya no estaba esperando sus respuestas. Estaba moviéndome por mi cuenta. El domingo por la tarde, mientras ella salía a correr como cada semana, revisé una vez más su teléfono. Ese número que aparecía sin nombre había vuelto a escribir. Todo bien, decía el mensaje. No había respuesta. Tal vez ella no lo había leído aún. Pero eso ya no importaba. Porque la semana siguiente iba a ser la última en la que Laura pudiera mantener su doble vida sin consecuencias. El lunes por la mañana me desperté antes que nadie, me vestí sin hacer ruido, salí de casa sin desayunar y fui directo al despacho del abogado con quien había acordado la cita. Me recibió en una sala discreta, con una mesa grande, 2 sillas enfrentadas y un bloc donde fue anotando todo lo que le conté. Le expliqué que había sido traicionado por mi esposa, que había descubierto indicios más que evidentes de una infidelidad con alguien de su entorno laboral, que ella lo negaba pero que los hechos no necesitaban confirmación verbal. Le dije que no quería un proceso agresivo, pero sí eficaz, rápido y sin fisuras. Quería proteger a mi hijo, mi casa, mis bienes, mi estabilidad, y dejar claro que no iba a quedarme como un tonto mirando cómo se me desmontaba la vida mientras los demás hacían como si no pasara nada. El abogado fue claro. Me explicó los pasos, los plazos, lo que necesitaba reunir, los riesgos de actuar sin pruebas concluyentes pero también las formas legales de asegurar que lo mío no se convirtiera en una guerra sucia. Salí de ahí con una carpeta llena de instrucciones, tareas pendientes y la mente enfocada en ejecutar, ya no en dudar. Volví a casa con el plan ya en marcha. Laura estaba en la cocina, preparando algo para llevar al trabajo. Me saludó como si todo estuviera normal. Le devolví el saludo, fingí calma, y le dije que por la tarde necesitábamos hablar en serio, que ya no podía posponerse. Me miró con una mezcla de resignación y tensión. Asintió sin decir nada. Se fue al instituto y yo aproveché para hacer 2 llamadas importantes. La primera fue a un cerrajero. Le pedí un cambio de cerradura para el día siguiente. No quería que nadie pudiera entrar en mi casa sin mi consentimiento una vez la conversación final hubiera tenido lugar. La segunda llamada fue al director del colegio de Iván. Le pedí una reunión breve para informarle de que íbamos a iniciar un proceso de separación y que eso podía afectar emocionalmente a mi hijo. Quería dejar claro que el único objetivo era proteger su estabilidad, que no pretendía ningún tipo de escándalo ni presión sobre él, solo anticiparme a posibles cambios de comportamiento.
La tarde llegó más rápido de lo que esperaba. Laura volvió del trabajo a las 5, entró en casa con cara neutra, dejó el bolso en la entrada, se quitó los zapatos y subió a cambiarse. Bajó 15 minutos después, con ropa cómoda, sin maquillaje, el cabello recogido. Se sentó en el sofá sin que yo le dijera nada, como si ya supiera que la conversación no era una más. Me senté frente a ella, en la butaca, con la carpeta del abogado sobre las piernas. No necesitaba levantar la voz ni dramatizar. Solo hablar claro. Le dije que ya no tenía sentido seguir fingiendo que las cosas podían arreglarse con silencios. Que durante semanas me había mentido, que había estado con otro hombre, que esa persona era Sergio, y que aunque ella lo negara, su actitud y las pruebas indirectas eran más que suficientes. Le dije que había consultado con un abogado, que iba a iniciar el proceso de divorcio, que no iba a hacer un escándalo, que no iba a buscar venganza en lo legal, pero que no pensaba quedarme en una relación vacía por miedo al cambio. Ella no dijo nada durante los primeros segundos. Me miró, se acomodó las manos en el regazo y luego soltó un suspiro largo. Me preguntó si estaba seguro, si no prefería que habláramos más, que buscáramos ayuda. Le dije que ya era tarde para eso. Que cuando tuvo la oportunidad de hablar con claridad eligió callar. Que cuando pudo detener esto, lo dejó avanzar. Y que yo, simplemente, ya no sentía que viviera con alguien en quien pudiera confiar. Laura no discutió. No me gritó. No lloró. Solo preguntó si había pensado en cómo afectaría esto a Iván. Le respondí que sí, que era lo único que me importaba. Que iba a ser un proceso ordenado, sin peleas frente a él, sin conflictos innecesarios. Que ella podía quedarse en la casa unas semanas mientras encontraba una solución habitacional, pero que después tendría que salir. Que yo asumiría el cuidado de Iván de forma principal, que no le impediría verla, pero que mi prioridad era garantizar su estabilidad. Me dijo que ella no pensaba irse de su casa, que había criado a Iván ahí, que había vivido años conmigo, que tenía derecho a permanecer. Le recordé que la casa era mía desde antes del matrimonio, que la escritura estaba solo a mi nombre, que el abogado ya había dejado claro que tenía la potestad legal de solicitar el uso exclusivo del domicilio. No fue una amenaza, fue un hecho. Ella lo entendió. Me preguntó si podía tener tiempo para buscar algo. Le dije que sí. 3 semanas. Más no. Durante ese tiempo, dormiríamos en habitaciones separadas, compartiríamos responsabilidades con Iván, y no habría más discusiones sobre el pasado. Al día siguiente cambié la cerradura. No para echarla, sino para evitar visitas no autorizadas. Le di su copia nueva con la condición de que no permitiera la entrada de nadie más. Le dejé claro que si volvía a usar mi casa como escondite para alguien ajeno a nuestra vida, las consecuencias legales serían inmediatas. Lo entendió. Se comportó con una frialdad que me dolió más de lo que esperaba, pero ya no me sorprendía. Empezó a recoger algunas cosas, a guardar ropa en bolsas, a meter documentos personales en cajas. Durante los días siguientes, convivimos como 2 personas que comparten techo pero no vida. Hablábamos lo justo, organizábamos turnos con Iván, manteníamos una apariencia funcional, pero por dentro todo estaba muerto. Ella salía menos, evitaba contestar llamadas frente a mí, no hablaba del instituto, y yo tampoco preguntaba. Ya no tenía interés en saber qué seguía haciendo con Sergio o si seguía viéndolo. Había pasado esa etapa. Estaba en modo cierre. La última noche antes de que se fuera, me pidió que habláramos a solas. Acepté. Se sentó frente a mí en el mismo sofá donde semanas atrás había negado todo. Me dijo que no esperaba que las cosas terminaran así, que sabía que había cometido errores, que no buscaba justificaciones, pero que había momentos en los que se había sentido invisible a mi lado.
que no estaba enamorada de Sergio, que ni siquiera estaba segura de lo que sentía, que lo que buscaba era sentirse escuchada, vista, deseada. Yo no dije nada. No porque no tuviera palabras, sino porque no me correspondía sanar sus carencias. Ella había elegido cómo gestionarlas y lo había hecho traicionando un compromiso que se había construido durante años. Cuando terminó de hablar, solo le pregunté una cosa: ¿estás arrepentida de haberlo hecho o solo de haberlo perdido todo por haberlo hecho? Se quedó en silencio. Bajó la mirada. No respondió. Al día siguiente, se fue. No hubo llantos, ni abrazos, ni despedidas melodramáticas. Cogió sus cosas, saludó a Iván y se marchó en un taxi. Me quedé solo en la casa con mi hijo, con las paredes llenas de recuerdos que ya no dolían tanto como antes, con una sensación extraña de calma y vacío al mismo tiempo. Las primeras semanas fueron raras. Iván preguntaba por ella más de lo que yo podía responder. Le dije que estaba bien, que lo quería, que lo vería pronto. No mentía. Solo simplificaba. Me concentré en trabajar, en cuidar de él, en recuperar mi espacio. Hice algunos cambios en la casa, tiré cosas que ya no tenían sentido, ordené estancias que hacía tiempo estaban abandonadas. Y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a respirar distinto. No sé qué pasó con Laura después. Supongo que siguió su vida, tal vez con él, tal vez sola. No me interesa. Tampoco siento odio. Solo un cansancio profundo hacia todo lo que representó su mentira. Lo que sí aprendí fue que nunca más voy a dejar pasar señales por miedo a estar equivocado, que nunca más voy a callar cuando algo me duele, que no voy a quedarme esperando que la otra persona decida cuándo contarme la verdad. Aprendí que estar solo es 1000 veces mejor que estar con alguien que te mira a los ojos y te miente sin temblar. Y sobre todo, aprendí que el respeto se pierde una sola vez, pero lo cambia todo para siempre. No sé si esto fue justo, pero sí sé que fue necesario.